Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Una breve recapitulación de lo que hemos estado mirando estas últimas semanas, estas últimas 3 semanas por lo menos, a través del capítulo 2 de esta carta de Pablo a Timoteo. Al entrar específicamente el apóstol en las instrucciones a Timoteo acerca de el orden del servicio en la iglesia y cómo es que debería de ser, ¿verdad?, el orden que debería de haber en la iglesia. Miramos semanas atrás en el versículo 1 cómo el apóstol Pablo comienza con lo más importante, ¿verdad?, instrucciones acerca de la oración, y estuvimos mirando los motivos más importantes o más primordiales en cuanto a la oración en la iglesia y que tenían que ver con la salvación de los seres humanos. Y sobre todo, pues también con un clima de paz y tranquilidad para poder predicar el evangelio abiertamente y con libertad. Miramos también ya en el versículo 8, la semana pasada, quiénes eran quienes deberían de estar, ¿verdad?, a cargo de las oraciones. Y menciona, ¿verdad?, les leo el versículo, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces esto nos habla, y decíamos la semana pasada, el liderazgo, ¿verdad?, o la responsabilidad que Dios nos ha dado a los hombres de estar al frente de las oraciones. Y eso no significa, y como lo vamos a estar mirando en unos momentos más, que las mujeres no tengan parte en la oración. Esto significa que la mayor responsabilidad y quienes debemos de liderar esa importante actividad dentro de la congregación, porque recordemos que lo que está escribiendo el apóstol Pablo es en el contexto de el servicio público de la iglesia. Sin embargo, pues obviamente esto implica también en nuestros hogares y donde quiera que nosotros estemos, tenemos que tomar la responsabilidad y el liderazgo, liderar a nuestras familias, a nuestras mujeres en la oración. Miramos también cómo el apóstol Pablo da instrucciones también para las mujeres y que tocamos un punto un poco sensible, ¿verdad?, y que es respecto a la vestimenta de la mujer, que hay tanta confusión y mala información acerca de eso. Esto lo tuvimos mirando brevemente la semana pasada, y simplemente con 2 palabras que menciona aquí en el versículo 9 y que lo explicamos la semana pasada, que nos dice, ¿verdad?, que deben de vestir con pudor y modestia. Perdón. Estuvimos hablando acerca de lo que esto significa, pero también les habla, ¿verdad?, y les dice a las mujeres que es bueno, es importante. De hecho dice que vistan de manera decorosa, ¿verdad?, pero que lo más importante es la actitud del corazón. Cuando dice la segunda parte del versículo 9, dice: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces nos quedamos hasta ahí, dijimos que íbamos a continuar con el versículo 11 en adelante, y que son los que siguen a continuación del versículo 11 al 15.
El verso 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y estas palabras decíamos la semana pasada, que son frases de hecho controversiales, creo más controversiales que las que acabamos de leer en cuanto a la vestimenta de la mujer. Son frases o son palabras difíciles de digerir, difíciles de recibir. Decíamos la semana pasada, no solamente para la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Que definitivamente en su gran mayoría las rechazan, ¿verdad? Y las miran como palabras, pues simple y sencillamente que no corresponden a la época que nosotros estamos viviendo, sino que aún dentro de la iglesia estas frases, pues no solamente las frases, sino lo que esto indica, son desechadas en la iglesia. Y eso lo podemos ver en la práctica, ¿verdad? Cómo las mujeres han asumido roles de liderazgo dentro de las congregaciones. Pero al hablar el apóstol Pablo estas palabras, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir él en realidad? Porque esto no es una cuestión, porque vienen cosas a la mente, ¿verdad? Esto no es una cuestión de aptitudes, de quién es mejor para llevar a cabo un liderazgo, quién tiene más aptitudes para hacerlo. No es una cuestión de preeminencia tampoco, de favoritismos o quién está sobre la importancia para llevarlo a cabo, si el hombre, la mujer. Esto no se trata de eso. El apóstol Pablo nos habla aquí y toda la palabra de Dios es simplemente una cuestión de orden. Es una cuestión de roles, es una cuestión de diseño, el diseño que Dios creó desde el principio, y valga la redundancia, desde el principio de la creación. De esto se trata esto, ¿verdad? No se trata de ideologías, no se trata de la manera que nosotros pensamos, no se trata, perdón la palabra, ¿no?, que se usa mucho en este tiempo, no se trata de patriarcado, no se trata de dominación, ni mucho menos. Se trata de lo que la palabra de Dios dice, que Dios creó desde un principio. Para poder entender mejor estos versículos o para poder tener un contexto más amplio, es importante que nosotros miremos también un pasaje paralelo a este, que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, y le voy a pedir que vaya para allá, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, del 33 al 35, dicen estos versículos: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Les repito brevemente el verso 33 en su segunda parte, y al inicio del versículo 34 en realidad es una sola frase, y que dice así: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, acerca de argumentos en cuanto a estas indicaciones o mandamientos del apóstol Pablo. Tenían que ver con ciertas cuestiones locales o con ciertas cuestiones culturales. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Leíamos unos versículos de la primera carta a Timoteo, y este versículo que acabamos de leer, que nos dice como en todas las iglesias de los santos. Eso significa que se está refiriendo a un mandamiento que abarcaba a todas las iglesias cristianas en donde se predicaba la palabra de Dios. Entonces básicamente dice las mismas palabras, las mismas prohibiciones, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos el contexto un poquito más amplio en estos versículos y miramos desde el verso 29, ¿de qué es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente?
en el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios, una vez más, no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces este pasaje, en su contexto un poquito más amplio, está hablando de las reuniones, ¿verdad?, del culto público ahora en la iglesia de Corintios. Y los que han leído las cartas del apóstol Pablo a Corintios, nos hemos dado cuenta que los problemas que habían ahí eran problemas de desorden, ¿verdad?, que tenían los servicios de adoración, donde no había un orden, donde de repente se paraban las personas, los hermanos, y decían que tenían una profecía de parte de Dios. De repente se paraba alguien por allá y comenzaba a hablar en lenguas. Entonces el apóstol Pablo empezó a tratar el asunto y a poner orden, ¿verdad?, diciendo: si alguien habla en lenguas y no hay quien lo interprete, pues que calle, ¿verdad?, y que hable para sí solamente y para con Dios. Pero aquí en el versículo 29, cuando habla de la profecía, cuando está hablando de la profecía en este contexto, no está hablando de lo que nosotros conocemos el día de hoy, ¿verdad? Y interpretamos esa profecía, que es de una manera correcta, en el hecho de un predicador o de alguien que está proclamando la palabra de Dios y que pasó un tiempo, ¿verdad?, en el estudio de la palabra, orando a Dios para que el Espíritu Santo le diera entendimiento para comprender lo que ya estaba aquí revelado, y entonces poder proclamar a la congregación lo que Dios, ¿verdad?, quiere hablar a la iglesia, y que se puede interpretar correctamente como profeta, un profeta que está profetizando la palabra de Dios. Sin embargo, a lo que se refiere aquí en este contexto es personas que se levantaban, ¿verdad? Recordemos que al inicio de la iglesia cristiana había profetas y había profecías también. Entonces se levantaban de repente personas y decían que recibían una revelación de parte de Dios y comenzaban a proclamar esa palabra. Entonces la instrucción del apóstol Pablo aquí en el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, que calle el primero. Entonces esto se refiere, ¿verdad? Se levanta alguien, entonces vamos a escuchar, y los demás vamos a escuchar, vamos a juzgar, vamos a examinar si lo que esta persona está diciendo, lo que está hablando de parte de Dios, una revelación de Dios, concuerda con lo que Dios ha revelado ya en su palabra, lo que ya ha dicho en su palabra. Entonces habla de una examinación de aquellas profecías, de las palabras de las profecías, pero seguramente también de la vida de aquel profeta y de la conducta que llevaba aquel profeta en el contexto de esa congregación local. Entonces lo que viene más adelante, y el versículo 34 y 35, cuando dice que las mujeres callen en la congregación, es precisamente en ese contexto, ¿verdad?, que no se les permitía a las hermanas ser partes de aquel escrutinio o de aquella examinación de aquella profecía, que no se les permitía en ese momento de la congregación, ¿verdad?, dar su opinión, dar algún juicio sobre lo que ella había comprendido o entendido. No se le permitía siquiera preguntarle a su esposo que estaba ahí, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que dice el verso 34, dice: las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces aquellos momentos eran momentos serios, ¿verdad? La examinación de una profecía.
El que otro varón se levantara y le pudiera decir a alguien, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no corresponde con lo que la palabra de Dios dice. Perdón, eso es una controversia, es una seriedad que se levanta dentro de la congregación y lo que la palabra de Dios dice, hermanos, no lo decimos algunas personas que pensamos de alguna manera, sino que lo que la palabra de Dios dice es que a los varones les correspondía el cuidado de la salud espiritual de la iglesia. Y si la mujer tenía alguna opinión o alguna pregunta que hacer, tenía que esperar a que terminara el servicio y una vez en casa poder hablar y dialogar con su marido, y el marido tenía que tener la responsabilidad y la suficiente capacidad para poder instruir a su esposa en lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Es en ese contexto, ¿verdad? Porque aquí mismo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo menciona y dice, ¿verdad? Que si la mujer ora o profetiza, que no lo haga con la cabeza descubierta. Entonces eso significa que había un espacio y un lugar para que las mujeres pudieran orar, inclusive pudieran profetizar. Pero el escudriñar, el examinar, el juzgar, al momento de hacer eso la mujer se convertía, entonces estaba sobre aquel varón que estaba haciendo aquella profecía, se estaba convirtiendo en un liderazgo para él y de alguna manera también se encontraba instruyéndole en la palabra de Dios, que es precisamente lo que el apóstol Pablo prohíbe en el texto que estamos considerando en la primera carta a Timoteo. Porque es indecoroso, dice, que una mujer hable en la congregación. Entonces es importante que nosotros entendamos estos contextos, ¿verdad? Porque pudiéramos entender, pues la mujer no puede ni siquiera decir unas solas palabras dentro de la iglesia, porque dice aquí que es indecoroso que la mujer hable en la congregación, pero creo que estamos entendiendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta palabra. Un servidor que está en esta mañana predicando la palabra de Dios y de alguna manera estoy profetizando, ¿verdad? En el sentido actual de que podemos interpretar esta palabra. Si mi esposa me quiere corregir, ¿verdad? Acerca de algo que estoy haciendo y lo hace públicamente, ya sea en este momento o en el momento que estemos comentando, que públicamente me diga, ¿sabes qué? Lo que tú hablaste no está bien, no es correcto. Dice la palabra de Dios que eso es indecoroso, es vergonzoso para ella y para un servidor. ¿Por qué, hermanos? Y eso es lo que vamos a entrar en unos momentos más, pero en un anticipo de esto, en el versículo 34, en la segunda parte, en la última parte final del verso 34, dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces no es una cuestión de los complejos del apóstol Pablo, ¿verdad? No es una cuestión del machismo del apóstol Pablo, como alguna mujer predicadora lo comentó en una ocasión, les comentaba la semana pasada, en unas cápsulas ahí de internet, sino que el apóstol Pablo dice, como también la ley lo dice. Y a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley, obviamente al Antiguo Testamento, y se está regresando el apóstol Pablo al momento de la creación de todas las cosas, del hombre y de la mujer, y que es algo que vamos a mirar en unos momentos más en este pasaje de Timoteo. Regresamos una vez más a la primera carta de Timoteo. Entonces el apóstol Pablo escribe estas palabras tan difíciles, ¿verdad?, de recibir. El punto aquí, hermanos, y lo mencionábamos la semana pasada,
Es que el contexto que nosotros estamos viviendo en este tiempo es un contexto de un conjunto de ideologías, ¿verdad?, que se están moviendo en la sociedad en que vivimos, y que la Escritura, el apóstol Pablo en Efesios 2 lo menciona como la corriente de este mundo. Y una de esas ideologías pues es precisamente el feminismo. Les decía que el feminismo en sí mismo no es algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el feminismo, ¿cuál es el argumento, la premisa del feminismo? Bueno, pues que las mujeres buscan la igualdad de derechos, ¿verdad?, que los hombres. Porque antiguamente pues las mujeres eran relegadas totalmente a causa del pecado que hay en el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Que el hombre distorsionó ese liderazgo al que Dios lo había llamado y relegó totalmente a la mujer. Entonces hay una justa búsqueda por la igualdad de los derechos. Y mencionábamos también que la búsqueda de esos derechos termina o se comienza a torcer cuando las mujeres y también los hombres, pero en este caso que estamos hablando de este punto, comienzan a abandonar los roles para las que fueron creadas. Y al principio de la creación, vamos a entrar más adelante en esto, pero hay una frase que Dios usaba, ¿verdad?, sobre todo en los primeros 2 capítulos, que habla de la perfección de la creación antes de la caída del ser humano, y dice: vio Dios que todas las cosas que había creado eran buenas en gran manera. O sea, estaban funcionando a la perfección, como un relojito, ¿verdad?, que funciona a la perfección y que da la hora de una manera perfecta. Así funcionaba la creación hasta el momento de la caída del hombre. Entonces, dice el apóstol Pablo: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En primer lugar, hermanos, si quiero repetir algunas cosas que mencioné la semana pasada. Al momento de escribirse el Nuevo Testamento, al momento de venir nuestro Señor Jesucristo a este mundo, la situación en cuanto a las mujeres era una situación terriblemente dispareja en cuanto a la igualdad, ¿verdad?, de las oportunidades y los derechos que tenían tanto uno como el otro. Entonces el Señor Jesucristo manifestó un cuidado tremendo a las mujeres. De hecho, podemos decir que el Señor Jesús irrumpió en la historia yendo en contra de la cultura hacia las mujeres que había en esos momentos. A la mujer no se le permitía aprender absolutamente nada en la cultura judía. No tenían el privilegio de ser instruidas en la ley, en la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su ministerio tuvo varias mujeres que le seguían, ¿verdad? Y podemos llamarlas sus discípulas, que aprendían, ¿verdad?, de su palabra. Tenemos el ejemplo de María y Marta, las hermanas de Lázaro, cómo el Señor Jesús las visitaba continuamente, y nos registra la palabra de Dios cómo esta mujer llamada María, sentada a los pies del Señor Jesucristo, escuchaba las enseñanzas del Maestro. En el Nuevo Testamento podemos mirar al apóstol Pablo mismo mencionar a varias mujeres que fueron importantes en el ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, si algo ha venido a contribuir la iglesia, hermanos, a la sociedad de este mundo, es precisamente el levantar a las mujeres. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, el mismo apóstol Pablo escribió: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, delante de Dios todos somos iguales. Verdaderamente, hermanos, delante de Dios todos somos iguales. El punto principal y lo que queremos aquí resaltar es que Dios nos ha dado a nosotros diferentes roles y nos ha diseñado de una manera diferente. Y eso salta a la vista, ¿verdad? A primera vista, al observarnos los unos a los otros,
Los hombres y las mujeres, pues obviamente miramos diferencias obvias, ¿verdad? Externas, físicas. Al relacionarnos, al comenzar a relacionarnos unos con otros, comenzamos a mirar que esas diferencias se hacen más grandes, ¿verdad? Y lo que decíamos al principio, no es que estemos hablando de que unos son mejores que otros, porque pareciera ser, hermanos, que en este tiempo en eso se ha convertido, ¿verdad? La lucha por los derechos de las mujeres se ha convertido en una lucha entre hombres y mujeres. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Sin embargo, ese no es el propósito de Dios. Y estamos hablando del comportamiento, hermanos, en la iglesia, de hombres y de mujeres, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros como iglesia es precisamente manifestar al mundo la hermosura del Evangelio. Manifestar al mundo la perfección de las leyes, de los mandamientos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a andar y a caminar en lo que la palabra de Dios dice, hermanos, y nos comenzamos a conformar a ello, entonces nosotros comenzamos a manifestar al mundo que verdaderamente lo que Dios dijo en un principio es correcto, que las cosas que Él diseñó y creó son buenas en gran manera. Pero en la medida que nosotros mismos nos rebelemos a eso, hermanos, no solamente contribuimos, ¿verdad?, a negar eso delante de la sociedad, sino que nos convertimos nosotros de la misma manera que se está viviendo allá afuera y no hay ninguna diferencia. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de manifestar. Una de las maneras en que nosotros podemos interpretar la palabra santidad es precisamente, y que no es la única, ¿verdad?, ni la principal, pero sí podemos manifestar que ser santos es vivir de una manera diferente. Entonces el apóstol Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, y lo que podemos mirar a primera vista o a primer oído, lo negativo, ¿verdad?, que resuena en nuestras mentes, en nuestros oídos, que la mujer aprenda en silencio. Recordemos los contextos, hermanos, no es silencio absoluto. Hay contextos en donde la mujer tiene que guardar silencio para aprender. De hecho, el silencio en medio del aprendizaje viene a ser una virtud, ¿verdad? Donde nosotros guardemos silencio y escuchemos la enseñanza que estamos recibiendo. Pero lo positivo aquí, hermanos, es precisamente que la mujer aprenda. Y que era algo que les era negado completamente siglos atrás. Y cuando empezó, ¿verdad?, formalmente la lucha de las mujeres por causas justas, ¿verdad? Y una de esas causas era precisamente que se le negaba el acceso a las escuelas, a las universidades, se les negaba, ¿verdad?, la oportunidad de aprender ciencias, de aprender arte, de aprender tantas cosas. Entonces las mujeres, en ese deseo por querer aprender, ellas comenzaron a luchar, ¿verdad?, porque no les era permitido. En este tiempo, hermanos, tanto en la cultura judía como en la cultura griega, las mujeres no eran consideradas para un aprendizaje. Sin embargo, el apóstol Pablo no les está dando, hermanos, una concesión graciosa, ¿verdad? No les está diciendo para que digan, ¿verdad?, para que no digan que somos muy estrictos, les vamos a permitir aprender. No, hermanos, es un derecho que el apóstol Pablo sabía que existía para las mujeres, y por eso les dice que la mujer aprenda en silencio. Sin embargo, y aquí entra una vez más el orden divino de Dios, con toda sujeción. Esto de la sujeción, hermanos, no únicamente está en la congregación. La palabra de Dios nos habla por muchas partes que la mujer esté sujeta, ¿verdad?, a sus maridos. Efesios 5:22, Colosenses 3:18, Tito 2:5, Primera de Pedro 3:1 y otros versículos, muchos, hermanos, nos hablan que la mujer tiene que estar sujeta a sus maridos. Sin embargo, el gran privilegio, hermanos, de aprender juntos la Escritura, la palabra de Dios. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué, hermanos? Si preguntamos una vez más, ¿por qué? Acabamos de mirarlo el argumento poderoso del apóstol Pablo, porque la ley así lo dice, la palabra de Dios así lo dice. Sin embargo, nos detenemos un momento aquí, porque el apóstol Pablo está hablando de ciertos contextos específicos. Porque ¿quién dice, hermanos, que la mujer no puede enseñar? Es más, yo diría que la gran tragedia que vivimos como sociedad es precisamente porque la mujer, y hablo en términos generales, ¿verdad? Gracias a Dios que hay un remanente, pero en términos generales las mujeres han renunciado a enseñar en el lugar más íntimo y más sagrado que Dios les ha concedido, que es la intimidad de sus hogares, al criar a sus hijos. ¿Qué comentarios tan negativos escuchamos ahora, verdad? Sí, los que piensan que la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los niños, pero no es cuidando a los niños, hermanos, como si fuera una guardería, ¿verdad? Es instruyendo a sus hijos en la piedad y en el temor de Dios. Ayer fui a un centro de rehabilitación, he ido a varios, pero ayer fui a visitar a una persona. Está lleno, hermanos, de jovencitos, de menores de edad y jovencitos que se mira todavía casi unos niños. Nos comentaba la semana pasada cómo miramos la rebeldía, ¿verdad?, de los niños, de los jovencitos en las escuelas, agrediendo a maestros, faltándoles al respeto, golpeándolos inclusive. Hace poquito tuvimos la tragedia por acá en el Valle de la Trinidad de Guadalupe, por ahí, como un jovencito de 17 años le quitó la vida a otra jovencita y perdón, hermanos, la crudeza, pero la cortó en pedacitos y luego la fue a abandonar en pedazos por un terreno amplio. No es la única causa, pero la más importante, hermanos, es que las mujeres han renunciado a instruir a sus hijos en el temor de Dios. La gran necesidad que hay, hermanos, el mundo que se va corrompiendo cada vez más, el diseño de Dios se echó a perder por el pecado del ser humano y cada vez es más difícil poder cumplir con la palabra de Dios. Las cuestiones económicas, las situaciones difíciles que obligan a algunas mujeres a salir de sus casas y trabajar y tener que dejar a sus hijos en una guardería. La renuncia, hermanos, a los roles establecidos por Dios y que nos ha dado a cada uno, y en el cual nosotros, hermanos, como varones somos los principales responsables, como lo vamos a mirar en unos momentos más. ¿Quién dice, hermanos, que las mujeres no pueden enseñar? En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pablo, escribiéndole también en una segunda carta a Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí mismo en el 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué las sabía desde la niñez, hermanos? Por su madre y por su abuela, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un joven hermoso, hermanos, no sé cómo era físicamente, pero este varón tímido, ¿verdad?, medroso, pero al mismo tiempo valiente, porque aceptó el reto que Dios lo estaba llamando a servir en este lugar temeroso de Dios. Ninguno como él, dice el apóstol Pablo cuando lo recomienda, instruido desde pequeño en las sagradas escrituras. Tito capítulo 2 versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien.
Versículo 4, que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Maestras del bien y que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Se está refiriendo a un grupo, hermanos, importante de la iglesia, a las ancianas. No propiamente, aunque está hablando de la edad, pero está hablando también de la madurez espiritual. ¿Cómo es que se llega a ese punto, a ese nivel? No se llega siendo anciano y decir voy a forzarme, ¿verdad?, para poder ser maestra del bien y poder enseñar a otras jóvenes a amar a sus maridos, para que la hermosura del evangelio se vaya replicando en los que van creciendo y los que van llegando a la iglesia. No, hermano, se va haciendo cuando aquella mujer anciana era una jovencita y se sujetaba a las escrituras o los mandamientos de la palabra de Dios. Buscaba al Señor con todo su corazón, siguiendo sus mandamientos. Fue creciendo en edad y fue creciendo en madurez y pudo llegar a una condición en que está disponible para hacer esto. El gran privilegio de enseñar a sus hijos y de enseñar a otras mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué gran necesidad tenemos, hermanos. Hoy, y es casi imposible no hacer referencia al tiempo que vivimos nosotros en este tiempo, hermanos. Hay una cuestión de prudencia, ¿verdad? Y la prudencia nos dice no meternos mucho en la intimidad de un matrimonio, porque Dios les dio la responsabilidad al varón de ese hogar, ¿verdad?, de sacar a flote su hogar. Hay una prudencia, ¿verdad? Podemos ser nosotros imprudentes en estar a cada rato usurpando lo que al varón le corresponde. Pero la palabra de Dios, hermanos, les da el gran privilegio a las mujeres de poder ser de gran bendición en las mujeres jóvenes que están casadas o que aún se van a casar. Sin embargo, es de gran bendición, hermanos. Y yo me preguntaría en términos generales, en la iglesia cristiana, como en otras áreas de la iglesia, hermanos, está este espacio de ancianas dentro de la iglesia con la capacidad no solamente intelectual o mental, porque recordemos que pueden aprender la palabra de Dios y pueden enseñar. Ay, hermanos, está cubierta esta área de mujeres con esa estatura que puedan cumplir estos mandamientos del apóstol Pablo a la iglesia. Platicábamos en una ocasión, creo que la semana pasada, uno cuando se va haciendo viejo, hermanos, los hábitos malos que uno tiene se van acentuando, ¿verdad? Se van haciendo más evidentes. Si somos renegones o que siempre estamos enojados y no atendemos eso, mientras más envejecemos, se va a acentuar mucho más eso. Sin embargo, hermanos, si desde antes que esa etapa llegue, nosotros nos esmeramos y nos esforzamos a tratar, hermanos, de cultivar en nosotros un carácter conforme a la palabra de Dios, cuando lleguemos a esa edad, hermanos, vamos a estar más que preparados para instruir. Y qué gran necesidad hay, hermanos, en este tiempo. Mientras más tiempo pasa, hay más necesidad. Cada vez que pasa, hermanos, tenemos que estar más preparados, hombres y mujeres, para instruir a los que vienen atrás. ¿Quién dice, hermanos, que las mujeres no pueden enseñar? Yo me pregunto si aquellas mujeres que tienen ansias de poder y de llegar a liderar una congregación o estar
en preeminencia en la iglesia, han atendido lo suficiente, lo que la palabra de Dios les manda que deben hacer. No permito, el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿En qué se basa el apóstol Pablo para decir estas palabras? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su base? ¿En dónde está parado él para afirmar estas palabras y decirla con tanta contundencia, verdad? De decir, no permito. Pues dice el apóstol Pablo, versículo 13 y 14, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, lo que mencionó en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34, porque así también la ley lo dice. ¿A cuál ley? La ley de Dios, y nos transporta hasta el mismo inicio de la creación al libro de Génesis, en donde Dios decía, todo era bueno, perfecto, caminaba correctamente. Lo que el apóstol Pablo está aquí no está justificando a este varón, Adán. Cuando dice Adán no fue engañado, de repente se miran unas controversias ahí, ¿no? Como entre broma y entre en serio. No, pues ustedes las mujeres fueron las que tuvieron la culpa porque nosotros no fuimos engañados. No, pero el hombre abandonó su responsabilidad de liderar a su mujer. Lo que Dios le había encargado a su mujer, la protección, el cuidado de la santificación, de la pureza de la mujer, lo descuidó. Y la mujer transgredió el orden de Dios también y quiso liderar a su esposo, y entonces tenemos unas consecuencias terribles hasta el día de hoy. Génesis capítulo 2, verso 18 al 24 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no fue hallada ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces algunos pudieran decir, ¿verdad? Sobre todo allá afuera, no, pues te estás basando en una mitología, en algo que no es verdad. Es más, te estás basando en algo que hasta la Iglesia Católica ya declaró que esto es nada más simbólico, que no sucedió. Porque realmente lo que sucedió es que nosotros evolucionamos, somos obra de la evolución. Pero nosotros como cristianos debemos de tener una base en la cual nosotros nos basemos. Y podemos decirlo tal vez de esta manera, hermanos, que tal vez no suena correcto, pero para darnos una idea, nosotros tenemos que apostar a algo en la vida. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En qué voy a poner mi confianza? ¿En qué voy a basarme para poder vivir en esta vida tan difícil? Y nosotros como cristianos, nosotros somos llevados cautivos a la palabra de Dios, hermanos, y la creemos no ciegamente, sino de una manera racional. Creemos en lo que la palabra de Dios dice, porque es lo que, entre todas las teorías, lo que más cuerdo suena. ¿Cuáles son las consecuencias de las otras teorías o ideologías que hay hasta este momento?
¿Y cuáles son los resultados que han dado? El progreso, ¿verdad? El progreso de la mujer, el empoderamiento. No están para enseñar a niños, a cuidar niños en sus casas para estar cada 2 años embarazadas. No, hombre, no. Es más, si no tienes hijos, es más, si no te casas, es mejor. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros vivimos a causa de esas ideologías? Nosotros tenemos que poner nuestro fundamento en algo, y ese algo para nosotros es la palabra de Dios. Es el fundamento que el apóstol Pablo está usando cuando dice, porque Adán fue engendrado primero y él no fue engañado. Entonces dice aquí la palabra de Dios que no se halló ayuda idónea para él. Si nos vamos un poquito atrás en el capítulo 1, verso 27, donde primero, antes de crear al hombre de crear al hombre y a la mujer, Dios dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Está aquí lo que hizo, pues dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que tanto al hombre y a la mujer los creó a ambos a la imagen de Dios, a los dos. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A los dos, gobiernen la creación, multiplíquense, llénenla, sojúzguenla, señoreen, gobiernen sobre todo lo que hay. El propósito era para los dos. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cada uno con sus rasgos específicos. Si lo que Adán ocupaba era una ayuda, un ayudante nada más, pues hubiera tenido con las bestias, ¿verdad? Con los bueyes, con los animales de carga, para ayudarle, una gran ayuda. O pudo haber creado a otro varón más, o a 2, o 3, o 4, ¿verdad? Pero ¿por qué creó a una mujer, hermanos? ¿Por qué a una mujer? Dice, haré una ayuda idónea. Esto de ayuda, hermanos, no es algo despectivo, humillante. No, la mujer nomás para que ayude al hombre, no. ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame? Dios es nuestro ayudador. Esa ayuda de alguien para un propósito maravilloso es grandioso, hermanos. Verso 15, capítulo 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Dios dándoles mandamientos específicos a este varón para que fuera el responsable de guardar la santidad del lugar donde estaba. Sin embargo, la historia la conocemos todos, ¿verdad? Cuando llegó el momento de la caída. ¿Qué es lo que sucedió en el momento de la caída cuando Satanás llegó a tentar a la mujer? Capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la tragedia ahí, hermanos? Lo que dice Pablo aquí: Adán no fue engañado. No fue engañado, pero pecó en gran manera al abandonar su responsabilidad de guardar lo que se le había encomendado. Y esto que implica algo muy serio para nosotros, hermanos, varones. Porque aunque está siendo específico Pablo con las mujeres, implícitamente nosotros miramos ahí nuestra responsabilidad. ¿Qué se nos ha encomendado a nosotros como varones? Si estamos casados o solteros inclusive, porque estamos hablando dentro de la iglesia, pero también estamos hablando en nuestros hogares. Se nos ha encomendado, hermanos, que lideremos. ¿Qué significa liderar? Significa ir por enfrente, no significa mandar, no significa ordenar. Ya tengo este puesto, ahora sí puedo mandar, no. Significa que tenemos que estar enfrente, y hablábamos semanas atrás que estamos en una lucha, en una batalla, entonces nosotros tenemos que estar al frente de esa batalla. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar que los reyes de Israel o los jueces, cuando había guerras, ellos estaban al frente de la batalla. Somos llamados a liderar, varón. ¿En qué lugar, en qué posición te encuentras? En el ejército de Dios. Somos llamados a liderar a nuestras esposas, a cuidarlas, a guardarlas, ese huerto que Dios nos ha dado, que es nuestra familia, hermanos. Somos llamados a guardar la santidad de ese predio, de ese lugar, de ese huerto que Dios nos ha dado. Y nos ha dado instrucciones específicas como se las dio también a Adán. De tal manera que no hay excusa para ninguno de nosotros, como tampoco la hubo para Adán. Sin embargo, abandonó su responsabilidad. Y la mujer tomó una responsabilidad que no le correspondía. Tomó decisiones que no le correspondían, trágicas hasta el día de hoy. Todo, hermanos, se revirtió hasta el día de hoy. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la palabra de Dios? ¿Cuál es el plan redentor de Dios en el mundo? Es mucho más amplio, hermanos, que salvar un alma. Salvar un alma es una gran bendición. El propósito de Dios, hermanos, es formar un pueblo, un reino. Aquí en la tierra, primeramente, está formando su iglesia. Y esa iglesia, hermanos, tenemos que reflejar los principios y los valores bíblicos dentro y fuera de la iglesia. El propósito de las instrucciones del apóstol Pablo no son meramente de un orden, de una liturgia. Es de retroceder, ¿verdad? El mal que ha causado el pecado en la humanidad, y que dentro de la iglesia se comience a manifestar lo que en un principio era perfecto. No lo vamos a lograr mientras estemos en esta vida, hermanos. Pero va a haber un día cuando nosotros como iglesia todos estemos en la presencia de Dios y todas las cosas vuelvan a ser como en un principio. Por eso cuando hablamos de salvación, no hablamos de un instante nada más, en donde una persona pasa al frente, oramos por ella y le decimos, repite conmigo estas palabras, aunque genuinamente se convierta. No es únicamente ese momento, ¿verdad?
poner la fecha en la Biblia, fui salvo esta fecha. No. Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo escribió, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hemos recibido algo en lo cual tenemos que esforzarnos, hermanos. La salvación es gratuita, pero una vez que Dios nos las ha dado, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar. La perseverancia. No es únicamente el paso de los días, ¿verdad? Ir sobrellevando, con la cabeza, con el agua hasta el cuello, pero por lo menos respirando. No, hermanos. Es un caminar, una perseverancia donde la voluntad de Dios expresada en su palabra se vaya cada vez manifestando en mi vida personal y en la congregación. En la iglesia, en términos generales, y en nuestras congregaciones locales. Por esa razón, el apóstol Pablo, en el último versículo, este texto también difícil y controversial, cuando dice se salvará engendrando hijos, habla de la mujer, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Obviamente el apóstol Pablo no está hablando como un método para alcanzar la salvación. Hay hermanas que por alguna razón no pudieron tener hijos. Hay quienes no se casaron, decidieron no casarse y no tuvieron hijos. ¿Qué es de ellas? Lo que el apóstol está hablando aquí es que no renuncies al rol que Dios te dio. Si lo que leímos al principio, el propósito de Dios, y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cómo es que nuestro Salvador y Señor Jesucristo vino a este mundo si no es por medio de una mujer llamada María? No, hermanos, esas palabras denigrantes de desprecio, de que no quieren encuadrarnos en un molde de las mujeres, que cuidemos chamacos, nos dediquemos ahí a cuidar niños, cuando es una de las labores más hermosas a las que Dios les ha concedido únicamente a las mujeres. Está hablando de no renunciar, hermanos, a ese diseño divino, de no renunciar a su femineidad absoluta y total que Dios nos ha dado. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo al hablar estas palabras. La mujer muestra obediencia, hermanos, cuando se sujeta al plan de Dios. Cuando aprende en silencio en la congregación, bajo el contexto que hemos estudiado, cuando se sujeta a su marido, cuando externamente viste decorosamente y cuando internamente se atavía con un ornato afable, como menciona el apóstol Pedro. La iglesia, hermanos, no existiría, no tuviera razón de ser si no hubiera mujeres en nuestros medios. Ni las mujeres son mejores que los hombres, ni los hombres son mejores que las mujeres. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Grabémonos esta palabra, hermanos. No somos mejores unos que otros. Somos complementarios los unos de los otros. Hay obviamente muchas posturas en cuanto a este tema, muy opuestas las unas de las otras, sobre todo en diferentes contextos
de denominaciones o de credos en que algunas congregaciones creen. Sin embargo, desde mi perspectiva, al estudiar la palabra de Dios, no debería de haber mucha dificultad en entender esto. Es más bien, hermanos, la contaminación que nosotros hemos recibido, el bombardeo de la sociedad en la que vivimos, los medios de comunicación, el contexto donde trabajamos, donde estudiamos, en todas partes, y nos llegan a convencer de alguna manera que ciertas cosas que dicen allá afuera tienen algo de razón. Sin embargo, que nunca se nos olvide, hermanos, que hemos puesto nuestra fe, nosotros, nuestra confianza. Es lo que cantábamos hace unos momentos, ¿verdad? Y nos emocionamos cuando cantamos ese tipo de cantos, de himnos. Nuestra confianza en el Señor, pero no únicamente para mis aflicciones o para los momentos de enfermedad o de necesidad. Sí, es nuestra confianza en eso. Pero el propósito de nosotros, les repito, es mucho más amplio, de la responsabilidad que tenemos nosotros aquí, de conformarnos todos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es la voluntad de Dios. La confianza en Dios, hermano, nos va inclusive el recibir aquellas cosas que son difíciles de recibir, ¿verdad? Porque muchos años he plantado en mi mente o he recibido y lo he aceptado, diferentes maneras de pensar, pero ¿de dónde viene eso? Renovemos, hermanos, el espíritu de nuestra mente por medio de la palabra de Dios.